Soy la doctora Laura Firpo, docente de saneamiento ambiental y adhiero a una universidad pública, laica y gratuita. Estudios gratuitos universitarios para todos. El tema que vamos a hablar hoy es el del agua. Creo que lo pueden seguir a través del PowerPoint. Lo más importante es que tener el conocimiento de que el agua es el 70% de nuestros cuerpos. Por eso, más allá de cualquier instrucción nutricional que podamos dar a cualquier persona, tenemos que tener en consideración cuál es la calidad del agua que circunda a esa población, cuáles son las posibilidades de acceso al agua que tiene y cuál es la calidad de esa agua. El agua es un bien transgeneracional, no es una mercancía, y tenemos más de un 90% del agua está en los océanos y los mares, o sea que es agua salada. Tenemos muy poca disponibilidad de agua dulce, como ven en este gráfico. El total de agua dulce está en algunos lagos, en algunos glaciares, en el subsuelo, como vamos a ver en los acuíferos, y el agua de lluvia. Las propiedades del agua, como todos saben, tiene tres estados: estado líquido a menos de 100 grados, se evapora a 100 grados y se condensa a 0 grados y se convierte en sólida. Todo esto es muy importante para comprender el ciclo del agua, y también es muy importante comprender que el agua disuelve, es un gran disolvente universal de todo lo que es hidrosoluble, por lo cual no solamente eso nos beneficia a la hora de disolver diferentes nutrientes en nuestro cuerpo para que sean absorbidos por las células, sino que también disuelve tóxicos, y esos tóxicos muchas veces en su disolución también son absorbidos por plantas, por animales en sus células, por nosotros a través de los alimentos o a través de la misma agua contaminada. El 70% del uso del agua dulce, que como vimos no era lo que más abundaba en el planeta, es utilizado para la agricultura. Y acá podemos ver diferentes ejemplos de la cantidad de litros de agua que se utilizan. Por ejemplo, para una taza de café se utilizan 840 litros de agua en todo el sistema productivo, ¿no es cierto? Todo esto habla de cuánto se utiliza de agua en toda la cadena productiva de cada uno de estos alimentos. Lo más importante es comprender el ciclo del agua. El ciclo del agua ese que ya vieron en el colegio, que se puede empezar en cualquier lugar del ciclo porque es un ciclo justamente. Entonces, bueno, por cuestiones didácticas, podemos comenzar en la nieve que está en la cumbre de algunas montañas y en los glaciares, que cuando empieza a calentarse por el advenimiento de la primavera en algunos lugares, empieza a derretirse esa nieve, acción de las altas temperaturas. Esto se convierte en agua líquida que empieza a correr por la cima de la montaña, y esto se llama escorrentía. La escorrentía es el agua que va como arrastrando a su paso todo lo que encuentra en su paso. Si son elementos nobles, serán elementos nobles; si son tóxicos, porque está intoxicado el suelo, serán tóxicos. Y además hay parte de esa escorrentía, de esa agua que va corriendo, que se va percolando, ¿sí? Se va infiltrando a las capas permeables de la tierra. Entonces tenemos una escorrentía y una permeación. Esto va llegando a diferentes lugares, como por ejemplo un lago, un río, en donde luego parte del agua es evaporada a través de también el calor, se forman nubes, esas nubes se condensan, esa condensación por altas temperaturas se convierte en lluvia que vuelve a caer al suelo. También tenemos áreas en donde hay bosques o extrema cantidad de vegetación, como en las selvas tropicales sobre todo, en donde existe la evaporación a través de la transpiración de las plantas en su ciclo biológico de fotosíntesis, y se forman nubes que son lo que da origen a lo que se llaman lluvias convectivas. Todo esto funcionaba muy bien cuando el paisaje no había sido tan alterado como hoy en día, en donde los desmontes y todo el cambio de paisaje vegetal sobre todo hizo que cambiasen todos los territorios y que cambiase el régimen de lluvias, también aumentando el calor en la tierra y el efecto invernadero, que es noble y es útil, pero que ya lo vamos a ver, pero que logró trasladar
áreas de lluvia a zonas de sequía y viceversa. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es una zona subterránea de acumulación de agua dulce. No siempre el agua dulce es agua buena. Hay acuíferos en donde el agua no es potable, donde el agua es salobre, donde el agua está contaminada con arsénico, por ejemplo. Pero tenemos grandes acuíferos, reservorios de agua dulce, por ejemplo el acuífero Guaraní, el acuífero Puelche, y estos acuíferos son como si fuese una piedra pómez que es porosa, por donde recorre el agua. Algunos acuíferos son abiertos y es como un río subterráneo, otros son cerrados y autolimitados. Se nutren de algunos ríos que llegan hasta allí o por las lluvias. Y esto tiene una cantidad. Algunos acuíferos, como por ejemplo en el medio de Texas, en Estados Unidos, fueron tan drenados que no pudieron ser restablecidos y se secaron. O sea, tienen una vida útil muchos de ellos, y muchos por múltiples perforaciones como las que se realizan en Entre Ríos para adquirir nuevas fuentes termales como un emprendimiento turístico, están agujereando todo y no dejando que la cantidad de agua que llega sea la equivalente a la que sale. Entonces, como hay presiones hidráulicas, muchas veces lo que sucede es que al bajar un nivel enseguida intenta llenarse para equilibrar las cargas, y muchas veces se llena con agua salobre, como sucede, habrán escuchado en muchas perforaciones de gente que toma agua de pozo, cuando hay una sobreabundancia poblacional en determinado lugar y todos perforan para obtener agua de pozo para bebida, para comida, para riego. Llega un momento en el que se inundan de agua salobre y ya el pozo está dañado y ya no se puede utilizar más esa agua. Muchas perforaciones también son hechas a niveles bajos, no llegan hasta el fondo, no son profundos, y se pueden contaminar con residuos cloacales. Acá tenemos el acuífero, como les mostraba, el acuífero Guaraní, que comprende Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y tenemos las diferentes contaminaciones del agua. La contaminación puede ser agrícola, ganadera, industrial y doméstica. La contaminación del agua, que el resumen es por agricultura intensiva, por cría intensiva de animales para la industria, silvicultura, pasteras, minería, bueno, esto lo pueden leer y la vamos a ir viendo un poquito de cada una. La agricultura intensiva, sobre todo por los monocultivos, como decíamos al principio, se lleva prácticamente el 70% del agua potable de nuestra tierra. La ganadería industrial, los feedlot, los criaderos de pollos, los criaderos intensivos de cerdos, requieren muchísima cantidad de agua para limpieza del lugar, para bebida de los animales que tienen más sed porque no están comiendo alimento natural, sino que están comiendo alimento balanceado, seco, que les produce más sed. Pero además las deyecciones de estos animales y los residuos de la agricultura intensiva, que está llena de agrotóxicos, llena de fertilizantes químicos, llena de pesticidas. Acá en las vacas tenemos, además de todo eso que ellos ingieren a través del alimento, tenemos aumento en cantidad en una población hacinada. No es que hay una vaca acá, la otra allá y la bosta es buena para ser utilizada en la agricultura tradicional, sino que acá está cargada de enorme cantidad de aminoácidos que a su vez tienen potasio y tienen fósforo, tienen potasio, tienen nitritos, y todo eso lo que hace es contaminar mucho el agua. El agua, cuando está sobrecargada de determinado mineral, hace que determinada planta sienta que puede ser nutrida por esto y sobreabunda, porque se altera el sistema ecológico. Acá tenemos otros ejemplos de ganadería industrial, la cría intensiva aviar, y lo que les decía recién es que en el agua se produce en muchos lugares un fenómeno de eutrofización por aumento del verdín, de las algas unicelulares, que están muy contentas con toda esta sobreabundancia de nitritos y de potasio, y crecen demasiado, producen una capa arriba del agua que no permite la buena circulación de la disolución del oxígeno. También esta capa, al ser tan gruesa, no permite que penetren los rayos solares, con lo cual la flora y la fauna ictícola del fondo del lago, del río,
sobre todo en lugares más estancados o donde el agua corre lentamente, va muriéndose. Toda esta muerte produce más nitritos, más detritos y va empeorando aún más la capa de eutrofización que hay arriba. Esto es una foto de la eutrofización que también se puede ver no solamente por sobreabundancia de potasio y de nitritos, fruto de las deyecciones de los animales de cría intensiva, sino que en áreas en donde aumentó el lote poblacional urbano, también hay un montón de residuos de detergentes y de jabones que tienen mucha riqueza en potasio. Y en lugares como la cuenca de Matanza-Riachuelo, donde el río corre muy lentamente, también hay aumento de la eutrofización, no solo por algas, sino porque se enlentece todavía más con residuos de aceites y residuos industriales. Tenemos también las piscifactorías, por ejemplo en la cría intensiva del salmón, en donde se pone un pescadito al lado del otro en grandes redes, como se ve acá, en grandes piletas, y todos estos animalitos comiendo alimento que no es el que deberían comer, porque los salmones son carnívoros y deberían comer gusanitos y peces pequeños, y sin embargo están comiendo un maíz y soja en la forma del alimento balanceado que se les da, todos teniendo sus deyecciones al unísono, acidificando el medio y matando a todos los moluscos. Esto es un grave problema en las zonas en donde están las salmoneras en Chiloé, en donde la alimentación tradicional de los pescadores era en base a moluscos y no están teniendo alimento de su alimentación tradicional por cultura, pero además estos alimentos cuando los obtienen muchas veces están contaminados y son venenosos. Tenemos también el problema del monocultivo de la silvicultura. Esto no es un bosque, es un monocultivo generalmente de eucaliptus, o de pinos, que son utilizados para obtener pasta de celulosa, madera, fluff para hacer pañales y toallitas femeninas. Las pasteras, a su vez, que son las que procesan esta pasta, generalmente para producir, por ejemplo, pulpa de papel o los mismos pañales, tienen blanqueadores del tipo lejía, sería como mucha cantidad de cloro en el medio del proceso, que también se eliminan como residuos en el agua que circunda a los que viven en el lugar, más allá de que son, como todo monocultivo, son fumigados, entonces hay enfermedades respiratorias. También en el serruchado y en el desmonte se eliminan partículas en el aire y hay un montón de problemas pulmonares. Acá se pueden leer cómo se elabora la pasta de celulosa y van a ver que tiene bisulfito cálcico, tiene sobre todo lejías, que son como lavandinas fuertes, llenas de cloro. Después tenemos el problema de si, por ejemplo, tenemos que ir a hacer un programa de alimentación en un área del país en donde lo que circunda es la minería a cielo abierto, estamos en graves problemas porque el aire está envenenado y el agua está altamente envenenada, porque para obtener 1 gramo de oro se estalla 1 tonelada de montaña y después se obtiene de ese estallido de montaña, a través de un proceso llamado lixiviación que se hace con cianuro, se obtiene 1 gramo de oro por tonelada de montaña. O sea, queda un montón de cianuro residual, por más que digan que tienen piletas. Imagínense que si siguen estallando, llega un momento que la pileta tiene un límite y además no siempre están bien construidas y hay filtraciones que se pueden hacer en medio de estas piletas que supuestamente están bien construidas. El agua corre, el agua disuelve, el agua en algún momento llega a algún río, a algún mar. No importa la distancia a la que esté, en algún momento llega. Cuando fue el estallido nuclear en Fukushima, uno decía, bueno, Japón queda lejos, pero sin embargo esa radioactividad recorrió todo el mar y en menor o en mayor medida va llegando a contaminar todo el continente. No hay que olvidarse que el agua corre, el agua disuelve y el agua está en todo el ciclo, entonces va llegando a todos lados, no importa cuán confinada la intentemos mantener. El proceso de lixiviación que les decía, y también tenemos el proceso del fracking. El proceso del fracking que lo que hace es producir fisuras como en Vaca Muerta, buscando rastros fósiles de gas en lugares en donde anteriormente había petróleo. Para obtener ese gas, ese shale gas,
que es el gas nuevo que se está obteniendo como fuente de combustible, se necesita muchísima agua y además de que se contamina el agua, hay muchos casos acallados, pero que intentan salir a la luz en áreas en donde el shale gas era una fuente de producción de combustible en Estados Unidos, en donde los habitantes del lugar empezaron a padecer cáncer, enfermedades de la piel y un montón de intoxicaciones cuando bebían agua de su propia canilla que estaba contaminada. Esto es lo del shale gas, que se produce una grieta, se llena de agua, se lava y se va obteniendo el shale gas. También tenemos, como les decía, en la cuenca Matanza-Riachuelo, curtiembre, frigoríficos, galvanoplastia y el polo petroquímico, ¿sí? Todo esto va eliminando, por más que está prohibido, sus deyecciones, y los más afectados son los de los barrios que se han instalado alrededor, por ejemplo la Villa Inflamable, en donde la contaminación por plomo y mercurio, fruto de la disolución de estos tóxicos que se vierten en el agua, son enormes y afectan muchísimo a las mujeres gestantes, a las mujeres lactantes, producen teratogenia, producen alteraciones en el crecimiento de los niños, alteraciones en los huesos, disminución del desarrollo maduratriz, y toda esa población está ya como casi perdida, porque si no se hace algo en los primeros 2 años, que son los 2 primeros años del mayor desarrollo maduratriz, bueno, esto realmente es un grave problema para que puedan tener comprensión a futuro. El saturnismo es la intoxicación por plomo, y esto produce como un rodete que se ve en la intoxicación crónica por plomo alrededor de los dientes, produce alteraciones de los huesos, produce alteraciones en los dientes, alteraciones viscerales en hígado, riñones, intoxica la sangre, produce alteraciones neurológicas. También tenemos la contaminación biológica por virus, parásitos y bacterias en áreas en donde la potabilización del agua no es segura, y bueno, el acceso al agua muchas veces implica recorrer kilómetros, que esto lo hacen las mujeres y los niños, que son los encargados de acarrear baldes de agua, con los consecuentes daños en la salud por acarrear fuertes pesos en niñitos en crecimiento. Al no tener buen acceso al agua, se producen muchas lesiones al tener que restringir el uso del agua. A lo mejor no se lavan tanto las manos, se pueden bañar menos, pueden tener lesiones en la piel, pueden tener más conjuntivitis, pueden tener parasitosis, pueden tener sobre todo diarrea, que es uno de los promotores de mortandad infantil mayor que hay en nuestro territorio nacional. También tenemos una intoxicación que se da porque el suelo ya viene con esto, que es en toda una gran área como ven, toda el área roja, señalada en rojo, sobre todo en Córdoba, en Salta, bueno, acá ven todo el mapa, del hidroarsenicismo crónico regional endémico. Esto es por alta contaminación de límites permitidos más allá de lo permitido de arsénico en el agua de bebida, que va produciendo primero como una hiperpigmentación en palmas y plantas, luego se convierte como en ronchas, después se convierte como en una hiperkeratosis, en grietas, y con el tiempo puede sobrevenir en diferentes tipos de cánceres en piel, en riñón, en hígado, y esto se da por el consumo cotidiano de agua en forma de agua de bebida o en la comida. También está la pérdida de los humedales, con la contaminación demográfica, como por ejemplo vemos en la enorme aparición de diferentes barrios en todo el delta del Tigre, en Escobar, en donde hay un montón de barrios para lo cual no estaba preparado el ambiente. Los humedales son muy importantes porque son el primer freno y barrera a las inundaciones, y porque hay muchas plantas que están preparadas para desintoxicar. Ellas mismas en su metabolismo absorben un montón de tóxicos del agua y los metabolizan e impiden que toda esa contaminación quede en el agua. Pero todo esto está siendo eliminado, sobre todo además porque se están agregando las deyecciones cloacales, los desechos de los diferentes detergentes, y porque tienen centrífugas, por ejemplo, en los lavarropas, en los lavavajillas, en todo el sistema sanitario de sus baños,
que hace que todo eso afluya con fuerza al río y no pueda tener el tiempo de ser metabolizado, más allá del desmonte que han hecho para la realización de estos emprendimientos urbanos. Todos los problemas que produce el desmonte y la alteración del paisaje y la alteración de los ciclos del agua produce en este momento un cambio climático importante, dando inundaciones en lugares en donde antes no los había y sequías tremendas con desertización, ¿sí? Entonces estos son dos de las grandes consecuencias de los cambios climáticos. Tenemos también que cuando los gases de azufre y de nitrógeno ascienden al agua, producto de los caños de escape de los vehículos y producto también de algunas fábricas, ascienden en forma de evaporación, se condensan y caen como lluvia ácida que va como alterando a los suelos, alterando los edificios, alterando los vehículos, corroyendo todo. También tenemos el tema del efecto invernadero. El efecto invernadero es bueno y es útil para mantener una cierta temperatura de vida en la Tierra, pero cuando esto está aumentado, fruto de muchos, el 26% de la radiación es absorbida por la atmósfera, ¿sí? Pero cuando tenemos que la capa de ozono, fruto de la radiación de onda corta, fruto de los gases de efecto invernadero, lo que hace es disminuir esa capa de ozono y aumentar los riesgos de los diferentes rayos de onda corta, rayos X, rayos ultravioleta, con mayor profusión y daños en la piel. Tenemos también algo que se dio en llamar el séptimo continente, que es fruto de la cantidad enorme de botellas de plástico, no solamente por las gaseosas, sino por el agua embotellada, que se dio a propagandizar que era mejor que el agua corriente. Nosotros tenemos agua segura en la capital federal, agua sin contaminante biológico, sí tienen algunos residuos de algunos minerales y sí tiene bastante cloro, pero eso se puede sanar dejando el agua al aire cubierta con una red para que no caigan bichitos. El cloro se evapora, y si no, mediante algún filtro de uso domiciliario, porque el tema del agua embotellada a veces es agua de la canilla a la cual se le quitó o se le agregó algo para que parezca mineralizada, y el gran desastre que se están haciendo en todo el tema de que no se sabe ya qué hacer con este plástico. El agua embotellada tiene su razón de ser cuando hay un desastre, cuando hay un área inundada, cuando hay un área en donde el agua no es viable por diferentes contaminantes. Entonces sí tiene una utilización sanitaria puntual en donde no hay acceso al agua o el agua está contaminada, pero como de uso domiciliario deberíamos utilizar agua de la canilla y no agua embotellada. La solución al problema del agua nos lo da la agroecología. Esto es como que tiene en cuenta todo lo político, lo económico, lo social, organizativo, cultural y lo ambiental. En realidad deberíamos preguntarle sobre todo a las comunidades originarias que todavía subsisten, porque ellos tienen con su sabiduría ancestral todas las soluciones a todo lo que en este momento está siendo un motivo de congresos enteros para ver cómo se resuelve el tema del cambio climático, el tema de la inequidad económica, el tema del hambre en el mundo, y la resolución la tiene justamente la agroecología, que viene siendo practicada por todas estas comunidades, no solo indígenas, sino comunidades de campesinos con gran sabiduría de cómo solucionar y resolver todos y cada uno de estos proyectos. Muchas gracias.